¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva opinión. Y creo tocar el tema del día. Vaya escándalo, otra vez Latinos, esta empresa comandada por Carlos Loret de Mola, da a conocer las propiedades del candidato a gobernador por el estado de Sonora, el señor Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, hay que recordar primero, dar el contexto de quién es Alfonso Durazo, porque por ahí tiene que empezar toda investigación. Políticamente hablando, su carrera nunca ha sido una carrera, vamos, sobresaliente. Lo mejor que ha hecho el señor Durazo a lo largo de su carrera política ha sido renunciar. Primero fue secretario particular, vamos, en términos sobresalientes, de Luis Donaldo Colosio. Él era el que cuidaba la puerta, él era el hombre que te dejaba o no te dejaba entrar, el que le pasaba el teléfono, el que lo citaba, el que lo llevaba, el que lo trasladaba. Era el hombre de confianza de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, después de un lamentable viaje a Lomas Taurinas, recibe un balazo en la cabeza y acaba muerto. En ese momento, el secretario particular se queda sin trabajo. Sin embargo, le queda un dinerito inexplicable, que no quiero poner aquí sobre referencia de dónde pudo haber salido ante los acontecimientos, pero un dinerito que decide empezar a invertir, según se da a conocer, no solamente en esta investigación, sino en la historia que conocemos del señor. Y es así como decide comenzar a invertir en el negocio inmobiliario. El señor Durazo, a través de su familia, a través de una cantidad de fideicomisos, se hace de 19 propiedades, de las cuales solamente reporta 9 de ellas. Claro, las más baratitas, para que no se vea que se enriqueció ilegalmente. Este reportaje que se da a conocer ubica así entonces otras propiedades más del candidato al gobierno de Sonora por más de 200 millones de pesos que inexplicablemente son parte del patrimonio del ahora candidato a gobernador. Sigue la carrera política de este hombre y llega nuevamente a la secretaría particular del gobierno de Vicente Fox Quesada. Un secretario que le duró muy poquito, y eso sí, se va con una carta renuncia de varias hojas, arriba de 10, en donde explicaba los motivos por los cuales ya no podía seguir ejerciendo sus labores como secretario particular de Vicente Fox Quesada. De ahí, nuevamente, de regreso al negocio que sí le daba, al negocio que sí le redituaba, que era el de la compra de propiedades. Alfonso Durazo decide, después de tiempo de estar, pues básicamente debajo de la alfombra, unirse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que le alza la mano, y este lo hace secretario de Seguridad Pública. Los resultados de Durazo fueron, pues, lamentables, por decirlo menos. Un hombre que a través de su administración en la Secretaría de Seguridad Pública no logró absolutamente nada, pero sí implementar una estrategia que no sabemos si se le ocurrió al presidente o se le ocurrió a él, en donde era abrazos y no balazos, descuidando así la estrategia de seguridad para luchar en contra de los crímenes del crimen organizado, del narcotráfico, y enfocándose en otro sector que era el huachicoleo, que tampoco ha dado resultado alguno. Derivó en las compras de algunas pipas por parte de Marcelo Ebrard, que por cierto nadie sabe dónde están. Este hombre decide nuevamente renunciar a su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública ante los malos resultados, pero se le da la opción de irse como candidato al gobierno de Sonora, un estado en donde el presidente de la República pensó que la transformación podía llegar. Las encuestas a favor de este candidato fueron a la alza, fue ganando mucho terreno, haciendo apariciones esporádicas, teniendo sus discursos con la gente, pero ahora este golpe que le pega esta investigación ha derivado en que él va hacia abajo en la preferencia electoral. ¿Por qué? Ante un hombre corrupto. Pero no nada más es él con el negocio inmobiliario. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vemos una cantidad inexplicable de ricos de la noche a la mañana que invierten en propiedades, que las esconden y que después salen a reducir. Porque acuérdense,
Todo flota en esta vida. ¿Y cuáles son los casos? No nada más es de él. Acuérdense del departamento de la ministra Olga Sánchez Florero, que está actualmente en la Secretaría de Gobernación, en donde están las casas de Irmeréndira Sandoval y su esposo John Ackerman, que decidió reservar sus títulos universitarios, el doctor, por 5 años, por considerarlos de seguridad nacional. Y después el caso más representativo, el de Manuel Bartlett Díaz, un hombre viejo, político de la vieja guardia, priista durante muchos años, el hombre al que se le cayó el sistema, que ayudó a que se concretara lo que después fue visto como el fraude electoral. Pero recibió la bendición de Andrés Manuel López Obrador y ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad, que tampoco está lejos de los escándalos. Se acaba de dar a conocer que el señor Bartlett compró $2.4 millones en toallas. Y me hace recordar otra vez en tiempos del pasado. ¿Se acuerdan del Toallagate de Vicente Fox Quesada y todo el embrollo que se le organizó? Ahora tenemos este Toallagate en la Comisión Federal de Electricidad, una empresa que está técnicamente en la quiebra. Hablemos de los temas de corrupción de la Cuarta Transformación. Hay muchísimos, por donde le veas, por donde le toques, por donde le escarbes. Si no es la Comisión Federal de Electricidad, es Petróleos Mexicanos. Si no es Petróleos Mexicanos, son los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa. Si no son los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa, es la construcción del aeropuerto, la construcción de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya. Todo está plagado de una enorme cantidad de corrupción, la asignación de contratos de vía directa, las persecuciones políticas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, el gran inquisidor Santiago Nieto, que ahora se ve en contra de los opositores en lugar de estar viendo qué es lo que pasó con la línea 12 del metro, por poner un ejemplo. Ese momento épico en donde Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de la República y en una conferencia en el Distrito Federal, llega con Claudia Sheinbaum y le dice: lo primero que hay que darle al metro es mantenimiento. ¿Y qué se hizo? Se corrió a la directora de mantenimiento para poner a la directora del metro como directora del mantenimiento y que hasta el momento no ha dado ni siquiera la cara. Por último, me quiero despedir con ustedes con el tema de las vacunas. Arturo Herrera decía en días pasados que México tenía ya un sobreexcedente de vacunas. Más de 300,000 vacunas compradas con un gasto 10,000 millones de pesos superior a lo que se había presupuestado. El presupuesto original eran 33,000 millones y se va a 44,000 millones de pesos. ¿En dónde están las vacunas? ¿Por qué no nos han llegado? ¿En dónde está el desarrollo de la vacuna patria que hoy el presidente se comprometió a donar en un 30% a países latinoamericanos? Mientras agradece a Cuba, a China y a Rusia por la enorme cantidad de asistencia otorgada al gobierno mexicano, dejando de lado a la asistencia de los Estados Unidos, que nos hacen llegar 2.4 millones de vacunas de AstraZeneca y no se diga otras más a través del mecanismo de la ONU con COVAX, que ahora recibirá 80 millones de vacunas dadas por los Estados Unidos para los países latinoamericanos. Andrés Manuel López Obrador alega tener vacunas, pero por el otro lado, en el foro de la cumbre del G20, acusa a los grandes países de la acumulación inmoral, que no ilegal, de las vacunas en el mundo, pidiéndole a todos que se solidaricen con un país que no las tiene. Entonces, la contradicción con el secretario de Hacienda. ¿En dónde están las vacunas de los mexicanos? ¿En dónde está el dinero que hemos gastado? ¿Y por qué de todo este universo de vacunas que tenemos, solamente se han aplicado 15 millones de ellas? Muchas gracias. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Hagamos historia.